Bastante incertidumbre de cómo se va a desarrollar, teniendo en cuenta de que se acercan los días, más allá de que falta por ahí un poquito más de un mes, uno tiende a que las cosas estén todas preparadas y listas. Desde Nación ya hay ciertas declaraciones, idas y vueltas, y ayer el gobernador de la provincia daba esta confirmación de que el 1 de marzo se volverá a las clases finalmente, y la idea es volver por lo menos con parte de la presencialidad, y en este caso estamos en comunicación para hablar justamente sobre este tema con Ezequiel Coronofo, quien es vocal del Consejo General de Educación y está en comunicación con nosotros. Muy buenos días, Ezequiel, bienvenido al aire de la radio. Muy buen día para todos, para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Ezequiel decía, bueno, estas declaraciones abren un panorama, no sé si de incertidumbre, pero sí, digo, de mucha preparación para el comienzo de las clases, teniendo en cuenta el momento epidemiológico que vive la provincia, el país, ya desde el año pasado. Sí, la verdad que viene siendo también parte de un proceso, ¿no? Es decir, a esta altura del año pasado realmente no hay forma que nosotros nos hubiéramos imaginado lo que iba a pasar en el 2020, y creo que todo el 2020 en sí fue un aprendizaje que nos obliga digamos, en todo ese proceso a no haber, en algún sentido, no haber cortado nunca, ¿no? Es decir, estamos en enero preparando, teniendo la expectativa de tener un ciclo lectivo del año 2021 lo mejor posible, ¿no? En el cual nosotros tengamos todos, digo, la sociedad en general, tenga la posibilidad de que sus hijos, de que sus familias tengan el derecho a la educación garantizado. Obviamente esto es un proceso muy complicado, no es fácil. La situación epidemiológica también está siendo digo, monitoreada de modo permanente, y en esa complejidad es en la que nosotros vamos trabajando, ¿no? Pero creo que el mensaje del gobernador es claro. Desde el sistema educativo, desde el Consejo General de Educación, tenemos la voluntad de garantizar a todos los chicos, niños, jóvenes y adultos el acceso a la educación, y particularmente a las instancias de presencialidad. Me parece que también el 2021 nos dejó como enseñanza que se puede enseñar la virtualidad, pero que al menos por ahora la presencialidad física en la escuela es irreemplazable a la hora de pensar en la construcción de los aprendizajes, de los conocimientos y de las capacidades de los estudiantes, ¿no? Muy bien. Sumo a esta charla a Pau Robles Duarte. Pau. Sí, ¿qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Gracias Buen día, por Paola. estos ¿Cómo estás? minutos al aire. La primera pregunta es, ¿qué cambió tanto en el medio? ¿Qué fue lo que quebró la postura de mantener la cuarentena en estos términos, en los términos en los que se estaba realizando, y de pronto desdecir algunas cuestiones en términos de, por ejemplo, la llegada de la vacuna, si los agentes del Estado, los docentes van a llegar a estar vacunados al momento de llegar al aula? Todas estas cuestiones que se planteaban como el ideal que tenía que estar garantizado para volver al aula, hoy no están garantizados. Sabemos que para marzo no van a estar garantizados, que se van a correr estos riesgos en términos de lo sanitario, pero ya hay una decisión tomada de volver. A ver, vuelvo sobre lo que más o menos venía planteando, que es una situación extremadamente compleja, no es fácil. Todo lo que viene sucediendo en el marco de la pandemia es complicado, y hay cuestiones que evidentemente, digo, que hay que pensarlas con cierta flexibilidad, ¿no? En ese sentido, digo, lo que tiene que ver con la campaña de vacunación, a mí me parece que es central y clave, pero es algo que en todo caso eh, no depende estrictamente de educación. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿cuál fue el quiebre, digamos? Yo creo que hay dos cuestiones, que esto es una respuesta más bien personal, digamos, que es una visión particular. Creo que un quiebre muy importante fue el regreso a la presencialidad que tuvimos en casi 400 escuelas a fin del año pasado,
en el cual, digo, en ese regreso se pudieron respetar los protocolos que nosotros habíamos trabajado con salud y con Nación. Las familias tomaron muy bien el hecho de que sus hijos vuelvan a la escuela. Para los chicos fue realmente importante. Y digo, y fue como un buen antecedente para darnos cuenta que se puede sostener la presencialidad y que para los estudiantes no hay lugar más seguro que la escuela. Es decir, nosotros ya teníamos la idea de que esto sería así, que preferimos obviamente que estén en la escuela, que se estén alfabetizando, que estén construyendo conocimientos, a que estén en la calle haciendo cualquier otra cosa, porque también es cierto que para los que en nuestra familia tenemos niños, jóvenes y adolescentes, es muy difícil tenerlos encerrados a esta altura de una cuarentena y una pandemia que se ha hecho tan extensa. El hecho de que estar en la escuela, en el espacio áulico, donde justamente están en el marco de determinados protocolos que todos los actores institucionales están comprometidos a cumplir, fue para mí un quiebre importantísimo haber podido volver a la presencialidad en algunas escuelas el año pasado. Uh-huh. Otra cuestión Ahora, que a mí me parece... Te pregunto sobre esta cuestión. El tema es cómo es en relación al recurso docente, porque tenés docentes seguramente que integran la población de riesgo, que por lo tanto entiendo que, como es el criterio que se ha adoptado para todas las actividades, no van a ser expuestos a la posibilidad de estar en contacto con el virus. La otra cuestión es si va a ser por grupos rotativos. Ese docente que va a dar determinado día 4 o 5 horas de clase, si hablamos de primaria, por ejemplo, en un grado, también va a tener que dar clases en la virtualidad. Entonces, ¿cómo se va a compensar eso en un vínculo que está bastante maltrecho desde el punto de vista del Estado con el docente? Sí, bueno, a ver, son dos preguntas. Sí. La primera, sin mal no recuerdo, tiene que ver con los docentes de grupo de riesgo. Sí. Y en ese sentido quiero ser bastante claro. Desde que comenzó la pandemia, ningún docente que esté en en lo que está definido como grupo de riesgo ha pisado ninguna escuela. Y nosotros obviamente nos vamos a seguir manejando en esa postura. Digo, no va a cambiar para nada y en todo caso se tendrá que cubrir con suplentes. Uh-huh. Eso me parece que es como una primera cuestión. Del Estado en terreno tendrá que hacer el esfuerzo para garantizar que los docentes que no están en condiciones de estar en la presencialidad puedan tener sus correspondientes licencias. Y la otra cuestión tiene que, digamos, que es lo que se está trabajando ahora y que evidentemente hay algunas cuestiones que faltan definir, pero yo igual me animo a responderte lo que por ahí estás preguntando. Tiene que ver con que sí, la idea es que haya grupos rotativos, es decir, en el marco de lo que es el protocolo que ya está aprobado, que pueda haber en los espacios áulicos una distancia de 1,5 metros entre estudiantes, se dividirán en grupos y el docente, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en el caso de primaria que vos estabas contando, bueno, va a haber jornadas institucionales para definir esto, pero obviamente hay lineamientos del Consejo, tendrá que tener en la semana de presencialidad una instancia en la cual va a plantear cuáles van a ser las actividades para la semana que no estén presenciales. No va a tener que trabajar, la idea es que no trabajen doble, por ponerle un nombre, sino que justamente se puedan organizar de modo tal que los estudiantes que la semana que no tienen presencialidad tengan sus actividades. Para eso también el Consejo General de Educación ha definido y ha construido todo el 2020 una serie de cuadernillos que tienen contenidos y actividades justamente para que los estudiantes puedan trabajar en sus casas. Creo que es la forma para poder garantizar que todos los estudiantes y todos tengan garantizada la presencialidad, pero no todos juntos ni todo el tiempo todos. Esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Ahora, sobre esto que vos decís, Ezequiel, respecto de, digamos, entregar las actividades en el momento de que ese grupo, me lo imagino así, vos corregime si me equivoco, el docente entrega al grupo, supongamos que hasta 15 personas, 10 chicos, entrega las actividades que trabajan en el aula y además como una especie de tarea para los días en los que no va a estar teniendo clases de manera presencial y que lo va a hacer en su casa, digamos, ¿no? Digo, quienes somos mamás y tenemos hijos, no tenemos, o papás, o no tenemos la necesidad de ser docentes, sabemos que por ahí la demanda
en relación, depende de la complejidad de la tarea, hace que ese docente tenga que dar respuesta fuera de esos horarios y fuera de esas cuestiones establecidas, digamos, que por ahí sí te da la presencialidad de que vos el pibe entra a una hora a la escuela y sale a una determinada hora. Eso es por un lado, ¿cómo piensan resolver eso? Y cómo piensan dar un salto en calidad en función del tema de la conectividad, porque quedamos de nuevo, o sea, vamos a volver a la misma situación del año pasado, que quedamos un poco a merced de que ese docente se garantice su conectividad y los chicos también puedan hacerlo. Sí. A ver, son por ahí dos cuestiones. Vuelvo a la primera pregunta, trato de no olvidarme la primera, que tenía que ver con las actividades de la semana que no tienen presencialidad. El 2020, en ese sentido, fue realmente muy complejo en cuanto a los requerimientos de las familias hacia los docentes. Pero también fue complicado y difícil para las familias que tuvieron que hacerse cargo de buena parte de la educación de los estudiantes, que no estaban acostumbrados y que, bueno, no es la tarea normal de la familia, digamos. Es decir, uno que puede ser mamá, papá o tío, lo que fuere, pero no está preparado para alfabetizar a un chico. Sí para acompañarlo. Me parece que el acompañamiento ha sido como una cuestión positiva que dejó el 2020. Pero digo, el hecho de que tengan instancias de presencialidad la mayor cantidad de estudiantes posible, yo creo que va a reducir esto también. Tiene que ser así. Y digo, y también es la posibilidad para que los estudiantes no se desconecten del todo. Muchas veces estaba pasando que al principio había un número de WhatsApp, había algún canal de comunicación virtual que luego se perdía con los estudiantes. Y al no tener ningún modo de presencialidad, realmente sabemos nosotros que la trayectoria escolar se corta. Pero bueno, me parece importante lo que planteabas en función del trabajo docente y de lo que fue el 2020. Nosotros obviamente que estamos pensando en que eso hay que revertirlo, que es muy, muy, muy difícil y llegaron muy, muy cansados la totalidad de los docentes después de sostener un año tan complicado, y justamente me parece que en ese sentido la presencialidad va a retomar un poco el ritmo habitual en el cual yo en secundaria soy profesor de historia de 10 de la mañana a 11:20 y tengo ese momento con mis estudiantes. El año pasado lo que pasaba es que el número de WhatsApp, de teléfono del docente, estaba habilitado a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche, y eso realmente generó determinados inconvenientes. Y con respecto a lo que preguntabas de la conectividad, me parece que es un tema central. Nosotros seguramente tengamos no en mucho tiempo, antes del inicio del ciclo lectivo, la visita del ministro de Educación, y nosotros le hemos planteado que queremos tener algún tipo de respuesta en función a lo que tiene que ver con la conectividad. También lo hemos planteado en los ámbitos provinciales. Me parece que una apuesta concreta para este año es intentar tener conectividad al menos en todas las escuelas de la provincia. Ezequiel, recién hablabas, justamente habrías otro panorama que es el del secundario, donde tenemos docentes que, por ejemplo, aquí en Gualeguaychú trabajan en una escuela céntrica, trabajan en una escuela más de más afuera, trabajan en Urdinarrain, trabajan en La Roque, el mismo docente. ¿Cómo se está pensando cumplir con la burbuja, teniendo en cuenta un docente que se va a tener que trasladar de un lugar a otro? No, bueno, y en ese sentido no hay mucha, digamos, no tiene mucha vuelta la situación. Es decir, el esquema general implica una semana de presencialidad con un grupo y otra semana con otro. En ese ámbito, obviamente quienes tengan que moverse se tendrán que mover. Lo que sí es las poblaciones que necesiten estrictamente de transporte, bueno, tendremos que en ese caso sostener alguna propuesta a distancia porque va a ser muy difícil, ¿no?, generar el transporte escolar para comunidades que estén alejadas, ¿no? Sí, lo que yo planteaba iba en camino a este sentido. Ese docente, en la misma semana, va a estar en contacto con 15 chicos, supongamos aquí en Gualeguaychú, de una escuela céntrica, de una escuela de la periferia, otros 15 chicos de Urdinarrain, otros 15 chicos de La Roque. En la misma semana, donde de generarse un contagio en uno de los puntos, puede llevar el contagio a distintos sectores. Sí, pero justamente en ese sentido es que se han establecido los protocolos. No deberían tener por qué contagiarse en el marco de la escuela. Y creo que eso
Ayer nosotros justamente nos llegó un documento de UNICEF planteando que el ámbito de mayor seguridad es el ámbito escolar. Es decir, nosotros apostamos a Sí, que bueno, pero eso, se Ezequiel, puedan cumplir los protocolos para que la gente no digamos, la contrapropuesta a que los docentes no se muevan es no volver a la presencialidad. No hay un punto intermedio ahí. ahora, Ezequiel, en función de esto que vos estás planteando, en realidad el virus no diferencia, digamos, una vez si ese docente contrajo el virus o algún chico contrajo el virus, más allá de que lo haya hecho en su casa, lo haya hecho, no sé, en la plaza, en cualquier lugar, digamos, eso va a generar una situación que más temprano que tarde implica la propagación del virus y el compromiso de los recursos sanitarios que tenemos, digamos, en localidades, por ejemplo, en todas las localidades, porque Paraná también lo tiene, pero digo, por ejemplo, como la nuestra. Entonces, mi pregunta va en este sentido también. Vos decís, la escuela es el lugar más seguro. Ahora, una escuela que según los relevamientos de ACMER y los datos que tenemos, incluso chequeados con infraestructura de la provincia, muchas no tienen agua potable, muchas no tienen baños en condiciones, muchas no tienen aulas que permitan ni siquiera con grupos de 10 ese distanciamiento que vos planteás. Entonces, en una situación ideal, el esquema es bárbaro para probarlo, pero el tema es la situación de la que partimos. Por supuesto, no, yo comencé la entrevista diciendo que es una situación compleja y difícil. Va a ser muy complicado, no digo que sea fácil, pero si yo me quedo, si nosotros pensamos en que todo lo que está dado es imposible de abarcar, ya directamente no tendríamos que pensar en poder hacer nada. Y me parece que justamente lo que tenemos es un plan de infraestructura, un plan de conectividad, un protocolo para ejecutar y un derecho que garantizar. Me parece que en ese ámbito vamos a intentar hacer todo lo mejor posible y creo que puntualmente en lo que tiene que ver con infraestructura, el año pasado se invirtió muchísimo, puntualmente en lo que tiene que ver con sanitarios y con agua. Seguramente falta, obviamente que falta, pero creo que en ese sentido tenemos que movernos, ¿no? Y tenemos esa expectativa, por supuesto. Ezequiel, el 27 de enero está previsto un encuentro con los gremios en la mesa paritaria. Será un lugar donde no solamente se va a discutir salarios, seguramente este tema se va a plantear en la mesa. ¿Cuán importante es la palabra del gremio sobre esta cuestión? ¿O de los La verdad gremios? que sí, yo creo que es fundamental. Y en ese sentido yo rescato muchísimo la posición del sindicato en todo lo que fue el año 2020, digo en el sentido de poder haber llegado a construcciones democráticas. Nosotros, todas estas cuestiones que ustedes están marcando, creo que somos conscientes que hay muchísimo por trabajar y en ese sentido, tanto sindicato como consejo, que ya de por sí es un órgano colegiado, pudieron trabajar determinadas condiciones, digo comisiones, y estos temas obviamente que van a salir en la paritaria. Nosotros creemos que lo salarial por supuesto que es sumamente importante, pero lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, con carrera docente, con salud laboral, en este momento van a tomar un gran relieve y me parece importantísimo que podamos tener una paritaria ahora, digamos, en enero, antes del comienzo del ciclo lectivo, para poder transitar esta complejidad que nosotros sabemos que por supuesto no va a ser sencilla, pero que necesita que estemos todos con la mayor disponibilidad posible, con las ganas de trabajar de modo conjunto y sabiendo que hay mucho por hacer y que no va a ser fácil, pero que este año tenemos expectativas renovadas que nos tiene que ir bien. Ezequiel, voy a cerrar, pero con Sí. una pregunta mía y una que nos llega a través de las vías de comunicación. La primera tiene que ver con un oyente que, bueno, emparenta la apertura de las escuelas con el tema de las elecciones y la pregunta que hace directa es si tiene que ver la apertura justamente de las clases con que las escuelas son sede de elecciones. No, para nada. No se me hubiese ocurrido nunca. No.
Bien, la segunda sí tiene que ver con que si han tratado de acercar posiciones, si sabés si se han tratado de acercar posiciones o charlas con los transportistas, que durante el año hablaron, tuvimos muchas quejas de que al estar parados no recibieron obviamente lo que generalmente se recibe por el transporte escolar, tuvieron una situación muy compleja, muchos tuvieron que hasta vender sus vehículos, si en este sentido han tratado de tener algún acercamiento teniendo de cuenta de que va a ser uno de los puntos muy necesarios para este año. Sí, yo sé que el gobierno provincial lo ha hecho, que desde el Instituto Becario, que es el órgano provincial que está encargado de lo que es transporte escolar, se han comunicado y han estado en reuniones con los transportistas, pero por ahí no es un tema en el cual, al menos yo que tengo una función por ahí más pedagógica, me animo a dar precisiones, digamos. Sí. Me parece que es un tema muy delicado aparte. Sí, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. No, por favor, ha sido un gusto enorme, a disposición. Muy bien, escuchábamos en el aire de CNN Gualeguaychú a Ezequiel Coronofo, quien es vocal del Consejo General de Educación.